Buenos días, queridos hermanos, hermanas. Como cada día domingo, Dios nos da el privilegio también de saludar a muchas personas que nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl, y damos gracias al Señor por esta herramienta que nos permite llegar a muchos lugares, incluso en el extranjero. Así es que le agradecemos a Dios y esperamos de todo corazón que este mensaje también sea de bendición y aliento para quienes nos ven a través de nuestra página. El día de hoy vamos a continuar con la temática que hemos estado analizando ya hace varias semanas, que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Nosotros, por supuesto, basamos este estudio en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, verso 3, donde el Señor Jesucristo está iniciando su oración sacerdotal y Él, ¿no es cierto?, clama para que nosotros le conozcamos, ¿no es cierto? Y Él dice, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces, el propósito de nuestra existencia como hijos de Dios está íntimamente relacionada con el conocimiento de nuestro Señor, de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el énfasis, por supuesto, radica en el hecho de que nosotros, por medio de la Escritura, tenemos la oportunidad de conocer el carácter de Cristo, y el Espíritu Santo es el gran maestro que nos da vida da vida a esa palabra, y por supuesto también por medio del poder de Dios desplegado en la persona del Espíritu Santo, provoca las transformaciones al modelo que Dios ya ha dispuesto de antemano. Entonces, el llamado para todos nosotros como hijos de Dios es a permitir que el Espíritu Santo haga esa obra de manera tal que nosotros podamos glorificar a Dios con nuestra existencia. Muchas veces como cristianos estamos muy preocupados por qué hacer para Dios, ¿no es cierto? En la mente de los cristianos muchas veces se producen el deseo de realizar muchas actividades, y por supuesto no estoy en contra de ellas. Son muy útiles dentro de lo que es el contexto de la iglesia, pero la mente de un cristiano debiera estar principalmente ocupada o prioritariamente ocupada en conocer a Dios y permitir la transformación que el Señor, ¿no es cierto?, quiere para nuestras vidas. Ahí, vuelvo a insistir, radica la esencia de nuestra vida como hijos de Dios. Lo último que estuvimos analizando, ¿no es cierto?, dice relación con la respuesta que nosotros como hijos de Dios debemos dar a nuestro Dios al darnos cuenta de ese amor inmerecido, gigante, inmenso, infinito, con el cual Él nos ha rescatado, con el cual Él nos ha dado nueva vida y con el cual Él nos ha librado del infierno y nos ha trasladado a la potestad del reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todo cristiano tiene que tener un conocimiento profundo acerca de la realidad del infierno, no porque vaya a ir allá, sino justamente para tener una concepción mucho más de mayor gratitud a Dios. Muchas veces nosotros, incluso en círculos cristianos, damos por hecho muchas cosas, y por eso es que efectivamente nuestra vida carece de una gratitud a Dios, más allá de las palabras que nosotros podemos decir, Señor, te doy gracias por esto, gracias porque me diste esto, gracias. En fin, pero la actitud de vida no refleja, desgraciadamente, gratitud por el hecho de que damos por hecho muchas cosas, y una de las que damos por hecho es justamente nuestra condición ahora de ciudadanos del cielo. La salvación fue un regalo que Dios te imputó, que Dios me imputó sin merecerlo, ¿no es cierto? Pero no fue gratis, costó la vida de nuestro Señor Jesucristo, y Él cargó sobre sus hombros todo el pecado de la humanidad, Entonces, nosotros estamos efectivamente recibiendo un don, un regalo, un acto del amor de Dios que, vuelvo a insistir, se nos es imputado por el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿cómo es que tenemos que responder a esto? Y la única manera de hacerlo correctamente es en virtud de lo que el mismo Señor Jesucristo nos explica y el Espíritu Santo revela por medio de los apóstoles en su palabra. Y dijimos que uno de los actos más
notables de nuestra gratitud a Dios es el permanente anhelo de llevar el Evangelio a aquellos que no lo tienen, de compartir el Evangelio de Jesucristo a aquellos que están sin él, porque efectivamente nosotros no sabemos a quienes Dios les concederá este bendito fruto del arrepentimiento. Por lo tanto, tenemos que a toda persona y en toda nación y en todo lugar y en toda circunstancia estar preparados para compartir este Evangelio. Por lo tanto, cuando hablamos de estar preparados, significa también que tenemos un conocimiento del Evangelio, pero del Evangelio bíblico. Nosotros dijimos que durante la década del 50, sobre todo, se generó todo este movimiento de tratar del iglecrecimiento, que se llama, incluso hay mucha literatura al respecto, pero el iglecrecimiento se basaba en el hecho de eliminar todas aquellas situaciones de la Escritura y, por supuesto, el infierno, condenación, todo esto, sacarlo del contexto del evangelismo, entre comillas, a fin de no provocar justamente una tensión o un rechazo a la persona de Jesucristo. Entonces, todo giraba en torno a el amor de Dios y el deseo de Dios que, ¿no es cierto?, fuera recibido por el pecador. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la influencia que hemos recibido, por supuesto, viene de un esquema que no está en la Escritura. Aún, por supuesto, que el amor de Dios es y está en la Escritura y Dios es amor, pero la fórmula, por llamarlo de alguna manera, del evangelismo no se compadece con la fórmula que nos muestra la Escritura. Fórmula entre comillas, por favor. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos en la Escritura, ¿no es cierto?, parte con el necesario acto del arrepentimiento por parte de quien recibe el Evangelio. Vemos que Juan el Bautista parte su ministerio con un llamado al arrepentimiento. El Señor Jesucristo hace, y cada vez que está compartiendo el Evangelio, parte con el arrepentimiento. A los apóstoles los vemos, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, predicando el Evangelio del arrepentimiento, y por la sencilla razón, en primer lugar, de que así Dios lo ha dispuesto, y en segundo lugar, porque por supuesto que las personas, hasta que no entiendan la calamitosa, espantosa y absoluta perdición en la que se encuentran, difícilmente van a poder apreciar, ¿no es cierto?, el amor de Dios y el Evangelio de Dios como un sacrificio que se nos es imputado gratuitamente. Entonces, por eso es que el mensaje, y se generó todo un movimiento de las 4 leyes espirituales. Algunos de ustedes a lo mejor las estudiaron o las vieron, ¿no es cierto? La primera, que Dios te ama. Primero, soy pecador. Segundo, Dios te ama. Tercero, quiero ir al cielo. Y cuarto, soy un hijo de Dios. Entonces, claro, la pregunta es si somos pecadores todos. Cualquiera que tenga sus facultades mentales medianamente en su lugar, ¿no es cierto?, reconocerá que es pecador, o por lo menos que falla, o que no es perfecto, si queremos verlo desde el otro lado de la moneda. Segundo, ¿no es cierto?, si queremos ir al cielo, yo creo que también cualquier persona con sus facultades mentales medianamente en su lugar no querrá ir al infierno y querrá ir al cielo. Por supuesto que están estos locos que creen que en el infierno están sus amigos tomando cerveza y ¿no es cierto?, viendo el baile del caño y todas estas cuestiones así. Están equivocados, van a tener una eternidad absolutamente sin Dios y en una llama que nunca se apaga y en tormento por los siglos de los siglos. Esa es la realidad que Dios nos enseña. Tercero, ¿no es cierto?, si quiero recibir a Jesucristo, ¿qué tengo que hacer? Repite conmigo: Señor, entra en mi corazón y, ¿no es cierto?, te entrego mi vida. Cuarto, el bautismo, entonces, declarado salvo. 0 arrepentimiento, cero concepción de lo que la fórmula neotestamentaria nos muestra en relación al evangelismo, el llamado al arrepentimiento, el llamado a que las personas sientan de manera sobrenatural, porque el Espíritu Santo las ha tocado, ese dolor de la condición en que están y la necesidad desesperada de verse como mendigos espirituales, necesitando, ¿no es cierto?, el alimento y la provisión que solamente el Señor Jesucristo nos puede dar.
nosotros cuando vamos al Evangelio de Lucas 24, 44 al 49, al final del Evangelio de Lucas, capítulo 24, por supuesto que no hay un juicio sobre las intenciones. Yo estoy cierto y seguro que la intención es la mejor, pero nosotros no podemos colocar nuestras intenciones por sobre la palabra de Dios. El Señor Jesucristo está comisionando, esto es homólogo a Mateo 28, pero agrega algunas cosas que es importante que nosotros podamos también recalcar. Lucas 24, desde el versículo 44 al 49. Esto corresponde a la escena previa a que Jesús sea ascendido al cielo, ¿no es cierto? Y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo primero que hace el Señor, valida el plan del Antiguo Testamento, que giraba en torno justamente a esta figura mesiánica que vendría a redimir a su pueblo. Entonces, fíjense, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió. No, esto no tenía que ver con la inteligencia de los apóstoles, ¿no es cierto? Esto tenía que ver con la voluntad de Dios. Les abrió, dice, el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Primero arrepentimiento y después perdón de pecados. No hay perdón de pecados si no hay arrepentimiento. Entonces, todo tiene un orden, es una fórmula que tiene un orden y está establecido porque efectivamente cada etapa está absolutamente concatenada con la siguiente, pero parte del punto del arrepentimiento. El arrepentimiento, que es ese acto sobrenatural de un ser humano verdaderamente tocado por el Espíritu Santo, en el cual se corre el velo y se da cuenta de que efectivamente se encuentra al borde de un abismo y la única salvación de ese abismo es el Señor Jesucristo. Eso es sobrenatural, porque las personas afuera creen en Dios, en un Dios que se han inventado, que la religión les ha dado, pero que no es el Dios de la Biblia, porque ese Dios constituye una alternativa más de las muchas otras en las cuales pueden encontrar esta supuesta salvación. Entonces, además no se habla de salvación afuera, se habla de un bienestar nuestro, o sea, algo en lo cual nosotros tengamos y obtengamos un bienestar. Porque obviamente para predicar sobre la salvación tengo que explicar de qué tiene que ser la persona salvada. Entonces el Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, el versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí está el corazón del evangelismo. En Jerusalén, todas las naciones, como dice Mateo, hasta lo último de la tierra, pero el evangelio o el mensaje que se predica es del arrepentimiento. Y vosotros sois testigos de estas cosas, les dice. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí se está refiriendo, por supuesto, a la venida del Espíritu Santo. Y piensen ustedes que la cantidad de personas que siguió a Jesús era innumerable, innumerable. Sin embargo, al final de los tiempos, o al comienzo, mejor dicho, de los tiempos, encontramos solamente a 120 personas reunidas en el aposento alto. Es decir, de todo el choclón que se acercó a Jesús por las razones que hayan sido, 120. ¿Por qué? Porque el camino es estrecho. Recuerda eso, el camino es estrecho. Entonces, el evangelismo se practica sobre la base del llamado al arrepentimiento. Ahora, Mateo capítulo 3, versículo 8.
Fíjense usted, esto habla de la predicación de Juan el Bautista. No nos olvidemos las palabras que Jesús dice acerca de Juan el Bautista. Dice, de los nacidos de mujer, escuchen bien, de los nacidos de mujer, nadie ha sido más grande que Juan el Bautista. Más grande que Salomón, más grande que David. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. No ha habido más grande que Juan el Bautista. Entonces, en Juan el Bautista tenemos un ejemplo de este llamado al arrepentimiento. ¿Quién era Juan el Bautista? Todos nosotros lo conocemos, ¿no es cierto? Un hombre más bien tosco en todos sus aspectos, pero instrumento escogido por el Señor para ser justamente el que antecedía la venida del Mesías. Su ministerio duró aproximadamente 6 meses, nada más. Vivió una vida totalmente distinta al común denominador, y la gracia de Juan el Bautista es que no iba a predicarle a la gente, sino que la gente venía a escucharlo a él. ¿Y qué es lo que él les decía? Versículo 5. Desde el 1, perdón. En aquellos días, 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. No tenía problemas de colesterol. Y salía a él Jerusalén, no él iba a Jerusalén. Juan nunca estuvo en Jerusalén, salvo cuando lo llevaron preso. Y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Fíjense, había un acto previo de confesión de pecado. Vale decir, había un reconocimiento de que soy pecador. Eso es lo que estaba haciendo Juan. Por eso él dice que yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no entra en la vida de una persona, esa persona puede experimentar un remordimiento, un arrepentimiento que no alcanza a ser el arrepentimiento para salvación que solamente lo otorga el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que el Señor les concede arrepentimiento. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo, adelante, señores, qué bueno que vinieron. No, generación de víbora. Imagínate, tú le vas a decir a los curas ahí afuera de la catedral, generación de víbora. Entonces estamos muy lejos de ser realmente, y por eso nacimos en esta época gelatinosa, porque ninguno de nosotros probablemente se atreviese efectivamente a hacerlo. Pero Juan el Bautista dice, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, Juan el Bautista les dice, primero que nada, ustedes tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, toda esa religiosidad, toda su pompa, todo aquello que externamente se visualizaba como algo espiritual, Juan el Bautista sabía claramente que eso no venía de Dios, y si no venía de Dios, venía de una conducta guiada por Satanás. Y por eso les llama generación de víboras, hijos del diablo. Entonces, dice, ya el hacha está puesta a la raíz. El que no da fruto, ¿no es cierto?, va a ser cortado y echado. Ese es el mensaje de evangelismo que predica Juan. Juan está llamando al arrepentimiento. Juan está confrontando toscamente, como ustedes quieran verlo, hasta insolentemente si se quiere, pero está en la Biblia y Jesús dijo que no había nadie más grande que Juan, nacido de mujer. Así que está completamente aprobado por el Espíritu Santo. Entonces Juan dice, ¿no es cierto?, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, cuando hay verdadero arrepentimiento, vale decir, cuando el Espíritu Santo verdaderamente ha entrado en la vida de una persona, necesariamente ocurren cambios
muchos de ellos inmediatamente y otros que se van a extender a lo largo de toda nuestra existencia. Pero nunca más ese ser humano va a ser igual. Nunca más va a ser igual. Esta es la clave para entender la vida desde el punto de vista de la espiritualidad de Dios y no de lo que nosotros nos dejamos llevar por fuera externamente. El Espíritu Santo nos redarguye, dice que nos cela. Vale decir que va a ser capaz de hacernos y mostrarnos incluso aquellas cosas que nosotros hemos bloqueado mentalmente. El Espíritu Santo se va a encargar de ponerla a la luz. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo en hacer frutos dignos de arrepentimiento. Él está diciendo con eso que mientras no existan los frutos espirituales del verdadero arrepentimiento que solo produce el Espíritu Santo, entonces esa persona, ya el hacha está puesta en su raíz y en algún momento Dios la va a cortar y la va a tirar al fuego. Esa es la realidad. Entonces, nosotros tenemos que apropiarnos y descansar en la obra del Espíritu Santo para comunicar el Evangelio de Jesucristo, no en nuestros talentos, no en nuestras capacidades, no en nuestro poder de persuadir a alguien, porque nosotros no convertimos a nadie. Nosotros solamente anunciamos el Evangelio del arrepentimiento y le rogamos a la gente que se arrepienta, por si quizás Dios les concede esta gracia y entonces ellos lleguen a ser, ¿no es cierto?, hijos e hijas de Dios. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 1 al 5. Todos conocemos las características del apóstol Pablo, su capacidad intelectual, su formación, ¿no es cierto?, su educación, a diferencia de los otros apóstoles que carecían de esta formación y que más bien eran bastante toscos en cuanto a su estructura como persona. Pero el apóstol Pablo era un hombre intelectualmente refinado y que tenía muchos argumentos y mucho poder probablemente de persuasión. Él dice, sin embargo, en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros, está hablando, ¿no es cierto?, de lo que ya hizo, vale decir, cuando él llegó a Corinto, dice, a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo más importante. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos da este anuncio. Por lo tanto, no hay ningún ser humano imprescindible. Todos somos prescindibles y todos somos solamente, como dice el mismo apóstol Pablo, colaboradores, instrumentos de Dios. ¿Qué es Apolo? ¿Qué soy yo? ¿Qué es Pedro? Solamente instrumentos que Dios le ha placido usar. Por eso cada uno de nosotros es responsable de este llamado al arrepentimiento en el entorno propio que Dios lo ha colocado. Porque esa es la respuesta de amor más grande al amor que hemos recibido inmerecidamente de Dios. Y todo lo que hacemos, todo lo que nos preparamos, todo lo que el Espíritu Santo nos transforma es en favor del evangelismo, de dar a conocer a otros el mensaje de salvación. El apóstol Pablo enseñó, lo hemos dicho muchas veces, enseñó doctrinas que son algunas de ellas que el mismo apóstol Pedro dice difícil de entender y hasta nuestros días difícil de entender, pero están ahí. Sin embargo, la característica más importante del apóstol Pablo es que se convirtió en el evangelista y el misionero más grande que ha tenido la historia de la iglesia. Más grande que ha tenido la historia de la iglesia. Eso es una respuesta
de amor. Esa es la respuesta de amor. Y por supuesto que el fruto del arrepentimiento se refiere a cambios en la vida tuya, en mi vida y en la vida de quienes verdadera y genuinamente se arrepiente. Lo primero que vemos nosotros, vamos a estar en Romanos 12, 1 al 3, que es un pasaje sumamente conocido. Romanos 12, 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 3 versículos que tienen mucho de lo cual debemos nosotros alimentarnos. Pero estos 3 versículos nos muestran 5 aspectos, o 4 aspectos, mejor dicho, de lo que significa o de cómo es que realmente opera este arrepentimiento genuinamente en la vida de un verdadero hijo e hija de Dios. Lo primero que dice, ¿no es cierto?, es el concepto de sacrificio. Sacrificio que ya no de un animal muerto, sino que sacrificio de mi propia vida, que hoy es su vida. Lo que ahora vivo, dice el apóstol Pablo, ya no lo vivo yo. Ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿No es cierto? Entonces, el sacrificio es un sacrificio continuo, vivo, y ese sacrificio significa que efectivamente nosotros vamos a tener prioridades distintas, pero esas prioridades son incrustadas y llevadas adelante por la obra del Espíritu Santo. No pertenecen a mi naturaleza, no pertenecen a tu naturaleza. Mi naturaleza carnal odia a Dios. Tu naturaleza carnal odia a Dios. Cuando tú decías que amabas a Dios o que creías en Dios antes de que el Espíritu Santo viniese a tu vida, ese era un Dios que no es el Dios de la Biblia. Es el Dios que las personas se fabrican. El Dios de los regalos, el Dios de que tiene que cumplir mis proyectos, en fin, el Dios que sea, o incluso el Dios que me está pidiendo cosas que la Biblia no pide. Mi naturaleza, entonces, es imposible que se genere este arrepentimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de un sacrificio, es un sacrificio hecho con gozo, con gratitud, no por obligación, no por contienda, no por nada más que el solo acto sobrenatural de la gratitud a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42. Entonces presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. 40 al 42, 5, 40 al 42. Hombres transformados, hombres que llevaban el evangelio a cualquier lugar, a cualquier costo, a cualquier costo. El contexto, ustedes ya lo saben, los apóstoles Pedro y Juan son tomados prisioneros por el Sanedrín, castigados, golpeados y también amenazados para no seguir predicando el evangelio. Y entonces, como no pueden hacerlo, ellos dicen en el versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, porque no se la llevaron pelada, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio corriendo al psicólogo, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. No tenían problemas de autoestima, no se sentían rechazados por el mundo. ¿Por qué? Porque ellos ya habían muerto al mundo. Ese es uno de los grandes problemas del cristianismo actual, que no queremos que el mundo muera. Lo queremos mantener vivo y por eso es que nos dolemos tanto y por eso es que nos preocupamos tanto de nosotros, de mis problemas, de mis necesidades, de mis trancas.
Estos apóstoles ya habían aprendido, salieron de ahí gozosos. No eran masoquistas. Lo que eran personas verdaderamente transformadas que estaban ofreciendo su vida como un sacrificio vivo por causa de la predicación del evangelio. Eso es, hermanos, eso es un fruto digno del arrepentimiento genuino. Eso es no que los cristianos de repente no estemos tristes, todo, pero no puede ser que un cristiano no tenga gozo en su corazón y que al contrario de sentirse gozoso cuando es confrontado, cuando es rechazado por causa del evangelio, ¿no es cierto?, se vaya para adentro, se duela, estaré en lo correcto. A lo mejor esto no es la verdad, porque si fuera la verdad, según lo que yo aprendo culturalmente, todos deben estar felices. No van a estar felices, la mayoría te va a odiar y si pudiera matarte, te mataría. Esa es la verdad de las cosas. Por eso es sobrenatural que alguien reconozca que está podrido sin Dios. Es solo el Espíritu Santo el que te muestra esa realidad. Y entonces todo lo que antes tenía valor, como dice el apóstol Pablo, vale nada, porque ahora mis ojos han sido destapados. El fruto digno de arrepentimiento. 1 Corintios 6. (19 al 20). 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú eres propiedad de Dios, y si eres propiedad de Dios, tienes que presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo. Pero ese sacrificio es con gozo, con gozo. Eso es lo sobrenatural, con gozo. Vemos también Filipenses 3, 4 al 6. El segundo aspecto, lo primero es el sacrificio vivo con gozo. Con gozo vengo, con gozo hago, con gozo estoy aquí, con gozo predico el evangelio, con gozo permito que el Espíritu Santo cambie mi vida. Lo segundo es que hay un cambio en la mentalidad. Recuerda, Romano dice, cambia tu manera de pensar. Eso significa un cambio de mentalidad. Nosotros nos presentamos como un sacrificio vivo a Dios porque le pertenecemos a Él. Y lo segundo es que el Espíritu Santo provoca efectivamente un cambio de mentalidad. Y es un cambio radical de mentalidad. No es automático, pero en el tiempo, dada la instrucción que el Espíritu Santo por medio de la palabra va haciendo efectivo, ¿no es cierto? Y nunca más vuelves a lo anterior. Entonces dice el versículo 4 del capítulo 3 de Filipenses. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahí pareciese que Pablo está hablando en un tiempo presente que todavía confía en eso. Pero no es así, porque en el versículo 7 dice entonces, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Eso es un cambio de mentalidad. Todo antes que lo que tenía valor para mí, hoy no lo tiene. Y cualquier cosa que se interponga en el conocimiento de Dios, en la obediencia a Dios, en el presentarme a Dios como un sacrificio vivo, entonces lo considero estiércol, que es la palabra en el original. Eso es un cambio de mentalidad. Eso es un fruto digno del arrepentimiento genuino que solamente el Espíritu Santo produce. Solamente el Espíritu Santo produce. Después tenemos Hechos, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, ahí mismo. Ese cambio de mentalidad. No que estás forzándote a algo, sino que la palabra y el Espíritu Santo van provocando esos cambios. Lo decíamos el día miércoles. La gran mayoría de nosotros teníamos una creencia en Dios, de alguna manera, y nuestra creencia era totalmente equivocada a lo que la Escritura decía. Por lo tanto, ahí hay un cambio de mentalidad y una convicción que colocó el Espíritu Santo. Ese es el punto de partida. Esas son pruebas indudables de que el Espíritu Santo está haciendo esa obra que dice Filipenses 1:6, el que comienza la buena obra la va a llevar a término. Sin embargo, es un proceso dinámico. Y ese proceso dinámico dice que se lleva a cabo con este cambio de mentalidad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, ¿qué pensábamos antes? Nos da lo mismo si era verdad o mentira, lo importante era si era bueno para mí. Todo lo que es honesto, en la misma línea. Todo lo justo, en la misma línea. Todo lo puro, nos deleitábamos en lo impuro. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, el testimonio de Pablo, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Cambio de mentalidad. Un hijo verdadero, una hija verdadera de Dios ha cambiado su manera de pensar. Y cuando ha cambiado su manera de pensar, cambia su manera de vivir. Pero cuando las personas tratan de cambiar su manera de vivir sin ser transformados en su mente por el Espíritu Santo, son religiosos y se comienzan a convertir en orgullosos de lo que han logrado, de lo que son. El Espíritu Santo conserva esa humildad porque nos da el reconocimiento que no es nuestro, es suyo, aun cuando yo tengo que permitirlo y aun cuando tengo que luchar. Pero es su obra, son sus frutos que me da el privilegio de, como dice el apóstol Pablo, transmitirlo a otros como testimonio. Cambio de mentalidad, sacrificio personal con gozo, cambio de mentalidad. Hechos 26, fíjense acá hay un cambio radical del mismo apóstol Pablo que llena prácticamente todo el Nuevo Testamento. Pablo está frente a Agripa. Hechos 26, 9 al 11. Fíjense cómo él dice, yo ciertamente había creído. La convicción de Pablo. Pablo estaba convencido de lo que estaba haciendo. Y estaba convencido que lo estaba haciendo en el nombre de Dios. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataban, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ese era el apóstol Pablo. Quizás nuestra vida, porque si una cosa también nosotros vivimos en este tiempo, es la época, ¿no es cierto?, como le llamo yo, de la gelatina, que rápidamente nos movemos para un lado y para otro, entonces no tenemos muchas convicciones, no hay gente con convicciones.
Lo vemos, ¿no es cierto?, en los partidos políticos. Antes era comunista y ahora, ¿no es cierto?, es de derecha, se une para acá, se une para allá. ¿Por qué? Porque se va moviendo según mi conveniencia. Nadie muere hoy día por sus convicciones, todo es negociable. Todo es negociable. Entonces, en términos concretos, aun cuando todo es parte de la filosofía del mundo, pero no había convicción. Pablo tenía una convicción al punto de que él realmente, ¿no es cierto?, muy similar a los actos terroristas de los musulmanes sobre cristianos o sobre personas que van en contra de su régimen. Esa gente está convencida. Esa gente está convencida. Pablo era una especie de terrorista. Pablo no iba evangelizando a la gente por las casas, las arrastraba, las obligaba a blasfemar. La historia cuenta que los quemaban. Los quemaban. Y él decía, ¿ya? Entonces, vamos al libro de Hechos 9. Pablo está contando décadas después su conversión, pero aquí en Hechos 9 está registrada esa conversión. 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la respuesta. No le dijo, ¿quién eres tú, Jesús? ¿Quieres recibirme en tu corazón? Como muchas veces nosotros decimos, y la gente, ¿qué es lo que dice? Oh, mira, en realidad voy a pensarlo, voy a ver. Mira, hay otras cosas que a mí me enferman. Perdónenme. Pero cuando le decimos a la gente, mira, tú has probado con esto, has probado con esto, ¿por qué no pruebas con Jesús? ¿Cómo que por qué no pruebas con Jesús? ¿Se dan cuenta al punto que rebajamos el evangelio? Prueba con Jesús, ya he probado todo, puta. Una cosa más, ¿qué más le va a hacer? Po? En una de esas te cambia. Ese es un evangelismo que no es bíblico. El Espíritu Santo toca el corazón de una persona y esa persona, no importa que haya sido el perseguidor más grande de la iglesia, empieza a temblar. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, ahora te voy a pescar y te voy a hacer sufrir por causa de mi nombre. Esos son mis planes. Y Pablo llega a decir, todo lo que antes para mí valía, ahora no vale nada, es estiércol. Y gozoso me glorío en el Señor. Eso es una obra sobrenatural. Obra sobrenatural. No está en nuestra naturaleza. La naturaleza de Pablo era odiar a los cristianos. Dios no solamente sacó eso, sino que implantó una nueva manera de pensar que cambió absolutamente la manera de vivir del apóstol Pablo. Los cristianos que viven en la tibieza, que sus vidas no cambian en nada, que no tienen convicciones, que viven toda la vida con miedo, miedo a lo que les vaya a pasar, miedo a lo que les vaya a perder, miedo a lo que vayan a decir. Eso no es lo que Dios espera de la vida de un hombre o una mujer donde verdaderamente mora el Espíritu Santo. No significa que salgamos a gritar a gente, no, sino que seamos valientes. Veamos la vida de los apóstoles, de los profetas, de los hombres de Dios, cómo es que ellos enfrentaban el área chica. Cuando llegamos al área chica, ¿qué es lo que les decimos a la gente? ¿Cuánto más pensamos en lo que van a decir, en lo que me va a pasar, que pensar en lo que ellos necesitan y que quizás Dios, por favor, concédele arrepentimiento? No importa que me agarren a peñascazo. Pero nosotros estamos invertidos por este mensaje, ¿no es cierto?, falso. Algunos dicen barato, ¿no es cierto?, rebajado totalmente de lo que es el evangelio.
Mira, ya probaste, fuiste al psiquiatra, fuiste a esto, tomaste todas las pastillas, vais como en la quinta generación de benzodiazepina. ¿Por qué no pruebas con Jesús? ¿Cómo que por qué no pruebas con Jesús? Nosotros somos los que reamos. A ver, mira, una de esas voy, pucha, ahí voy a tratar. Y bueno, quién sabe, a lo mejor en otra oportunidad le doy una oportunidad a Jesús. El condenado, por eso pidiéndole a Jesús que entre en mi vida. Por favor, Jesús, ya, mira, ¿sabes qué? Ya, te acepto. Ya, ven a mi vida, ya. Hazme feliz. Me tienen rodeado, pucha, todo el mundo me habla, ya, bueno, ya, ¿sabes qué? Yo acepto a Jesús, ya. ¿Qué más hay que hacer? Cuidado con eso, porque por causa de eso la iglesia está llena de cizaña. Las iglesias están llenas de cizaña, llenas de gente que nunca se ha convertido, que nunca han dado fruto digno de arrepentimiento. Por eso es que el título hermano es súper grande. Nosotros le decimos hermano a cualquier persona. No era así en el primer siglo, porque los verdaderos hermanos normalmente pagaban con su vida y su convicción. Para eso tenemos nombre. Los frutos son los que determinan nuestra identidad con el Señor Jesucristo. Y por supuesto, finalmente, el foco de un hombre, una mujer realmente transformado por el Espíritu Santo es el reino de Dios. El reino de Dios. Esa es la motivación de su vida. Todo lo que hace, coma, beba, dice la palabra, es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Si Dios te ha dado capacidades para la gloria de Dios, todo colócalo bajo el concepto de la gloria de Dios y sujeta todo lo que Dios ha puesto en ti a ese precepto para que sea útil al propósito mayor y no lo transformes en una herramienta para tus propios deleites. Por eso dice la palabra, ustedes piden y piden mal, porque resulta que yo les he dado una capacidad y ustedes para lo único que la quieren es para ustedes. Es para fomentar el egoísmo. Primera de Corintios. Ese parece que lo vimos. No. Primera de Corintios. No, ese ya lo vimos, mis queridos hermanos. Colosenses 3. Bueno, ese vamos a terminar. Está haciendo mucho calor. Colosenses 3, 1 al 4. El hombre, la mujer que verdaderamente ha sido, ¿no es cierto?, no solamente tocado, sino que ha sido totalmente llenado del Espíritu Santo, ha sido lleno del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo lo ha sellado, ¿no es cierto? Va a tener, en primer lugar, el deseo de predicar el Evangelio y no va a tener problemas en los sacrificios personales en los que debe incurrir. Y cada cosa que lo haga, lo va a hacer con gozo. Segundo, su mentalidad va a estar siendo cambiada y transformada a medida que el Espíritu Santo le va, ¿no es cierto?, llenando su mente de la palabra de Dios, del pensamiento de Dios y sacando lo que antes llenaba ese lugar. Y tercero, el foco de su accionar va a ser siempre el reino de Dios. Versículo 1, capítulo 3, versículo 1 de Colosenses dice, sí pues, te das cuenta que Pablo siempre deja un espacio por si no es. Sí pues, ¿por qué? Porque lo que va a demostrar es el fruto digno de arrepentimiento. Sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. La consecuencia natural de haber resucitado con Cristo es que nos va a hacer buscar las cosas de arriba. Si las personas están todavía buscando afanosamente las cosas de abajo, entonces es muy probable que no hayan verdaderamente resucitado con Cristo. Y si no han resucitado con Cristo, todavía están sus pecados y aunque crea que es, va camino al infierno.
Va camino al infierno. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. La única forma de no poner la vista en las cosas de la tierra, y por favor, con esto no es que no tengo que ir a comprar pan, pagar las cuentas, sino que hay gente que todavía tiene sus esperanzas en esta tierra, tiene sus esperanzas en un gobierno, tiene sus esperanzas en una política social, tiene sus esperanzas en la reforma educacional, tiene sus esperanzas en el sistema de pensamiento del mundo. No hay esperanza. Va rumbo, pero así a pasos agigantados, como una tremenda corriente, va cada vez achicándose más hacia la aparición del hijo de perdición, el anticristo, quien sí va a hacer reformas educacionales, pero mundiales. Sí va a hacer reformas de todo tipo, mundiales. Nosotros solamente respetamos los gobiernos humanos, pero nuestra esperanza no está ahí. Somos trabajadores responsables, somos sal y luz en el mundo, pero nuestra esperanza no está ahí. Y como no está ahí, entonces no tenemos miedo a perder eso por causa del evangelio, pero no porque te echaron porque llegáis tarde o porque te pillaron orando en vez de estar trabajando. Y se ha sufrido por causa del Señor. No, cuando trabajas tienes que trabajar como el mejor trabajador y cumplir tus horarios, todo. Lo hemos dicho hasta el cansancio. O llegas tarde y dicen, lo que pasa es que en mi devocional se me pasó la hora. Malo. Eso no es tener una vida espiritual. Porque todas las cosas están en un justo equilibrio. No pongas tu esperanza en las cosas del mundo. No pongas tu esperanza en que van a encontrar la cura para el SIDA, el ébola, el cáncer. No, la gente se va a seguir muriendo igual porque aquí hay cosas que nosotros no manejamos y está, como dice la palabra, ¿no es cierto?, en Primera de Juan, todo el mundo está bajo el poder del sistema del maligno. Esa es la realidad de las cosas. Por eso es que colocamos las vistas en las cosas de arriba. Allá está nuestra esperanza, de allá viene nuestra fuerza, de allá viene nuestro impulso, de allá viene nuestra motivación y estamos haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él, en gloria. Y sigue, ¿no es cierto?, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza. Se dan cuenta, está relacionado directamente el cambio de mentalidad, el cambio de foco de vida. El cambio de foco de vida. En el cielo dice que hacen fiesta cuando un alma se vuelve al Señor y cuando alguien se arrepiente. ¿No es cierto? Nosotros hacemos fiesta cuando gana Chile. Esa es la realidad, hermano. Somos una generación tibiona, pero yo espero que esto nos haga arremecer y que tu vida, que mi vida, los años que quedan por delante, que no sé cuántos son, valga la pena para el reino de Dios. Valga la pena para el reino de Dios, porque ¿sabes qué? Tú te vas a morir igual. Te vas a morir igual o nos vamos a ir en el rapto. Por lo tanto, lo que importa es ¿en qué estoy gastando mi vida? Sea que tenga 16 años, 10 años, no, 12 años, 16 años, 20 años, 50 años, 80 años, hasta que Dios me dé y te dé vida. Uno no se jubila de cristiano. No se jubila de cristiano. Si estoy con vida, si estás con vida, a pesar de que tengas 90 y tantos años, es porque Dios tiene un propósito todavía contigo y es mucho más que vegetar. Si te sigue dando salud a pesar de esa edad, si te sigue dando todo, tú tienes que saber que eres un hijo de Dios y tienes que seguir colocando la vista en las cosas de arriba. Quiera Dios que no me dé 90 años. Porque el deseo nuestro, ¿cuál es? Estar con Cristo. Pero una de esas le place que uno viva 90 y tantos años y tiene que también soportar lo que significa esta vida. Soportar lo que significa esta vida. Soportar la injusticia, soportar los noticieros, soportar la sociedad, soportar la cultura, soportar la estupidez, soportar la maldad, soportar el rechazo a Jesús, soportar la mentira religiosa,
Eso compunge el alma, es insoportable muchas veces. Soportarse uno mismo, porque no estamos exentos de eso. Soportarse uno mismo. Tantos años como cristiano, 20 años como pastor, y tengo este pensamiento de un carnal. ¿Cómo es posible, Dios, si yo fuera, si yo fueras tú, ¿cómo es? Si yo fuera tú, me habría eliminado ya, habría abierto las nubes del cielo y yo mismo me hubiese fulminado. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Nos ponemos de pie para orar.